continuar con las respuestas de los señores senadores. Senador Bernetinek consultó sobre los precios de combustible. Bueno, como él también planteó, él sabe que la empresa YPF, si bien es una empresa que tiene un capital accionario estatal, es una empresa privada y no hay incidencia entre una determinación de un precio regulado de los combustibles, ni con YPF ni con el mercado. Pero sí, como usted sabe también, hay interrelación y lo que nos ha planteado la empresa es que ellos precisan continuar con todos los proyectos que tienen de ampliación relacionados, algunos al plan gas y otros a ampliación de exploración, y con lo cual fundan su determinación de precios a partir de esa necesidad financiera de avanzar en los proyectos de inversión que tiene la compañía por delante, de inversión y de producción. Con respecto a los DEX del FMI, la distribución de los DEX, primero hay que esperar que se dé, y una vez que se dé, el presidente va a tomar la determinación allí. Lo que yo le puedo garantizar es que cualquier cosa que se determine va a ser para sostener y promover la actividad y el empleo. Esa es la determinación del presidente, esa es la determinación de nuestro espacio político, y así vamos a actuar. Lo que sí no puedo dar más precisiones porque verdaderamente todavía es algo que no está, que no tenemos, pero cuando llegue vamos a actuar en esa dirección. Y con respecto al turismo, a su provincia, hacía referencia también allí, hemos ampliado los programas y estamos asistiendo, vamos a asistir a toda la actividad turística y hotelera. Estamos poniendo en funcionamiento, mejor dicho, más que desarrollando, poniendo en funcionamiento un programa para asistir al trabajo temporario, a los trabajadores y trabajadoras temporarias y por temporada, similar al que se hizo el año pasado, volver a aplicarlo ahora para este año. Eso es lo que se viene trabajando desde el Ministerio de Trabajo en articulación con el Ministerio de Turismo y Deporte. Con respecto, bueno, hacía una referencia a la cuestión de la inflación. Con respecto a la inflación, como usted sabe, es un fenómeno complejo, es multicausal, no hay una sola variable que uno pudiera tomar, ni una sola explicación, ni mucho menos se resuelve en 2 meses, como nos habían prometido hace un tiempo. Esto se resuelve con trabajo, con dedicación y con mucho compromiso. Solo para tener un dato, los que decían que lo resolvían en 2 meses o en pocos días, entre el 2016 y el 2019, como usted hizo referencia, la inflación fue de 300%. La inflación fue de 300% entre el 2016 y el 2019. Claro, esto genera una inercia inflacionaria muy importante que nosotros tenemos que ir resolviendo paulatinamente. Tenemos un desarrollo de programas que vienen trabajando en esa dirección y también necesitamos reordenar, no solo a partir de un acuerdo de precios, acuerdos sectoriales, sino también a partir de una política fiscal y monetaria que siga enfocada en aumentar cada vez más la producción y la actividad. Eso es clave para no caer de nuevo en estrangulamientos externos, en ajustes. Ese es el proyecto que tenemos nosotros por delante y ese es el modo en que esto se resuelve, sin fórmulas mágicas y paulatinamente. Solo para tener en cuenta que todos están de alguna manera presionando, y sobre todo el precio de los commodities, solo para tener en cuenta algunos precios de materias primas que también impactan y tensionan los precios en nuestro país, fijémonos en la variación interanual que han tenido. El poroto de soja 95%, el trigo 43%, el maíz 131%,
el aceite de soja 186%, el pellet de soja 51% y el petróleo 120%. Es decir, hay una gran cantidad de commodities que tensionan también sobre la estructura de precios de la Argentina. Pero bueno, no son excusas, ni mucho menos. Lo que quiero es terminar de retratar cuál es la situación y de no caer en falsos preceptos que lo que buscan es generar una información que no es correcta y generar una expectativa que no es correcta. El problema de la inflación lo vamos a resolver con tiempo y con dedicación, generando mayor producción y generando mayor empleo. Desde ahí se va a ir transformando esto. Y eso es el camino que nosotros, y el sendero que nosotros queremos marcar. El senador Tayana primero hacía referencias a muchas cuestiones del punto de vista internacional, de cómo está la situación. Y de algún modo es lo que intenté describir al principio de mi alocución, que tiene que ver con ser honestos con el contexto, con ser honesto con lo que está sucediendo. La pandemia, por definición, que es global, golpea a la Argentina también. Y ese golpe que da la pandemia, naturalmente tiene consecuencias. Y nosotros como gobierno tenemos que desarrollar políticas públicas para aliviar esas consecuencias y para tratar de mitigar los efectos de la pandemia. Ahora, eso no nos exime a nosotros de estar en un mundo que está luchando por conseguir vacunas, cuando la vacuna es la esperanza. Como tampoco nos eximió el año pasado, cuando la principal tensión sobre los insumos no estaba depositada en las vacunas, porque no existían, sino que estaba depositada en los respiradores. Cuando se depositó sobre los respiradores esa tensión, vimos lo que también el senador Tayana hace referencia. Cuando uno tiene soberanía de insumos, puede abordar estas problemáticas de un modo distinto. En la Argentina no faltaron respiradores. ¿Por qué? Porque Argentina produce respiradores. Y no hay más de 15 países que puedan producir los respiradores como los que se producen en Argentina. Y luego esa alianza público-privada. Había senadores de la oposición que hacían referencia también a esto, el impulso de lo público para la creatividad y el dinamismo de lo privado. Claro. Por eso hubo un fondeo para esta fábrica de respiradores durante el año pasado, y esa fábrica pasó de fabricar 140 respiradores por semana a fabricar más de 260 respiradores por semana. Y ese fue el método con lo que la Argentina encaró un cuello de botella global que existía el año pasado con respecto al acceso a los respiradores. ¿Cuál es el desafío ahora? Bueno, claramente el desafío ahora, como bien lo decía el senador Tayana, es también generar una soberanía desde el punto de vista de las vacunas. ¿Y tenemos con qué? Cuando nosotros venimos de años de inversión en nuestro sistema nacional científico y tecnológico, cuando nosotros venimos de años de inversión, se dan resultados. Tuvimos un paréntesis, es cierto, pero nosotros venimos recuperando esa inversión en ciencia y tecnología. No solo con la creación del ministerio, sino también ampliando las becas del CONICET y ampliando todo el apoyo que le damos a los tecnólogos y tecnólogas, a los científicos y científicas. Y desde ahí surge, por ejemplo, no solo la capacidad técnica para que vacunas que se hacen en el resto del mundo se hagan en Argentina, sino también surge la capacidad técnica para desarrollar de punta a punta la vacuna. Y acá también está el Estado, en conjunto con las universidades, con los centros de investigación, aplicando a partir de la Agencia de Promoción de Investigaciones, aplicando a partir de ahí 300 millones de pesos para el desarrollo de estas startups que nosotros confiamos en que van a ir avanzando. Hubo una reunión muy interesante entre la ministra de Salud
Juliana Casataro, que es la investigadora de CONICET, que viene desarrollando en la Universidad de San Martín la vacuna. Y yo no sé si esto es ciencia, yo no sé si esto se va a terminar de lograr o no, tengo expectativa con que sí, pero estoy convencido de que todo el proceso que se lleve adelante va a ser un proceso de aprendizaje para toda la industria nacional. Este apoyo público es también parte de lo que nosotros como fuerza política pensamos y creemos que debe hacerse desde el Estado, de los recursos públicos, en todo el entramado científico y tecnológico de nuestro país. Hacía referencia a la senadora Nora Jiménez, a los paquetes de estímulo y ayuda a PYME que se hicieron durante el año pasado, y claro que es así, sí, claro. Nosotros durante el año pasado, si uno verifica los datos, más del 95% de quienes aplicaron al programa de asistencia al trabajo y la producción, al ATP, eran pymes. Quienes también aplicaron a programas que tenían financiamiento con tasa subsidiada, claro, naturalmente eran pymes. Bueno, y esos son el motor del país. Nosotros tenemos que continuar ayudándolos y aliviarles si efectivamente en este momento están en alguna situación específica de restricción para poder hacer frente a los compromisos crediticios que tenían. Claro, nosotros continuamos con el programa de recuperación productiva, el REPRO, con un avance y una ampliación de ese programa, y de ese modo buscamos asistir a los sectores críticos, los sectores que están en una situación crítica y necesitamos que sostengan el empleo. Por eso estas políticas que nosotros llevamos adelante, el ATP primero y el REPRO después, son políticas de estímulo para la retención del empleo en el puesto laboral. Y esto no es menor, y esto ha sido parte de lo que a nivel internacional se le ha puesto a la Argentina como ejemplo. En el 2021, ahora de enero a abril, solamente en ayuda a hoteles y restaurantes, fueron 3.000 millones de pesos la inversión que hizo el Estado Nacional. Para pagar sueldos, para ayudar a los trabajadores y pagar sueldos y sostener las persianas en alto, a pesar de la pandemia y a pesar de las restricciones. Ahora tenemos la inscripción de mayo del programa de recuperación productiva. Tenemos más de 50.000 empresas inscriptas y casi un poco más de 1 millón de trabajadores van a ser asistidos por parte del Gobierno Nacional. ¿A dónde van los recursos que hemos conseguido de modo progresivo? Esos recursos van a la cuenta sueldo de estos trabajadores. A la cuenta sueldo de estos trabajadores. El senador Alfredo Puenzo también hacía mención al programa Conectar. Nosotros hemos podido, a pesar de la pandemia, relanzar el programa satelital en nuestro país. Relanzar el programa satelital en nuestro país implica la construcción de un nuevo satélite ARSAT de segunda generación, que se está llevando adelante en las instalaciones de INVAP. Tenemos una ferviente convicción de que allí, en cada pieza, hay tecnología argentina y allí en cada pieza hay soberanía. Por eso es que no solo cuando llegamos lanzamos el SAUCOM 1B, un satélite geoestacional, sino también que ahora estamos avanzando en la construcción de un nuevo satélite que aproximadamente en 2 años, son procesos un poco largos, pero aproximadamente en 2 años lo vamos a poder estar poniendo en órbita. Y ese va a ser nuevamente un orgullo de todos los argentinos y argentinas. Ampliar la conectividad del país, la red federal de fibra óptica, es parte también del programa Conectar. Ampliar también
la televisión digital, la TDA gratuita, y mejorar todas sus instalaciones. Es parte de la inversión de más de 600 millones de pesos que se vienen haciendo en la TDA. Tenemos un compromiso que la pandemia desnudó, la desigualdad y la brecha digital que existe en nuestro país. La pandemia lo dejó al desnudo y por eso es que nosotros tenemos un compromiso por ir resolviendo esa brecha digital. La conectividad hoy, no solo en pandemia se vio con más brutalidad, si se quiere, pero no solo en pandemia, la conectividad es clave, no solo para sostener vínculos, sino también para sostener cultura, para sostener redes y fundamentalmente para sostener educación. Hoy por hoy, en pandemia, estamos viendo cómo esos instrumentos son tan necesarios para sostener las clases de modo virtual o de modo remoto, allí donde es posible. Por eso nosotros tenemos que continuar avanzando en el programa Conectar. Bueno, aquí nosotros estamos destinando más de 40.000 millones de pesos en este programa, que va desde lo satelital hasta la conectividad de la red federal de fibra óptica, que es la red federal pública más grande de Latinoamérica, con proyectos de ampliación, con un cable transoceánico que cruzaría por la cordillera, se conectaría a Chile y allí a Oceanía, para terminar con mayor conectividad en todo el territorio nacional y poder brindar servicios y vender servicios. Todo lo relacionado a la economía del conocimiento es parte también de una ley que avanzó también aquí en el Senado y fue perfeccionada y hoy es parte de un sector tan dinámico en la economía que genera empleo entre jóvenes y no tan jóvenes, pero que no se ha detenido durante el año pasado. Pero precisan de esta herramienta, de esta herramienta de conectividad para que se pueda desarrollar. Otra de las cuestiones que el senador Puenzo marcó fue la necesidad de implementar en forma plena el decreto de necesidad de urgencia, el 690, que determina que las tecnologías y los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos. Lamentablemente esto se judicializó, nuevamente. Y han trabado el desarrollo de lo que tenemos previsto por ahora, pero nosotros vamos a insistir y vamos a continuar con la tarea que nos hemos comprometido, que es que exista una prestación básica universal para estos servicios, la PBU, prestación básica universal a muy bajo costo y accesible para todos los argentinos y argentinas. Ese es el desafío que tenemos por delante y ese es el desafío que venimos llevando adelante también con ENACOM, que es la autoridad regulatoria. Marilyn Sagnún hacía referencia a la cuestión principalmente del panorama judicial y de las reformas judiciales que el Gobierno Nacional impulsó. Y yo creo que cuando hay proyectos que lo que buscan es mejorar la administración de justicia en nuestro país, cuando hay proyectos que lo que buscan es mejorar el acceso a la justicia en nuestro país, hay que desconfiar de los que no quieren debatirlo. Hay que desconfiar de los que no quieren debatirlo, los que no quieren dar el debate. Creo que nosotros, con mucha franqueza y con mucha honestidad, venimos al recinto a contribuir en mejorar la administración de justicia en nuestro país, con el proyecto que nosotros enviamos, pero que puede ser perfeccionado, y ustedes lo saben muy bien, si es que existe buena intención y una vocación constructiva de mejorar mejores herramientas de política pública. Y acá la accesibilidad no tiene que ver solamente con una cuestión federal, sino también que tiene que ver con aquellos sectores que ven tan lejana la administración de justicia a su vida cotidiana y ven tantas veces vulnerados sus derechos y no pueden acceder. Por eso,
confío en que se puedan dar los debates y confío, al igual que usted, senadora, que podamos dar los debates necesarios y que si hay modificaciones de buena fe que se quieren hacer al proyecto y no obstrucciones al proyecto, pero sí cuestiones de buena fe que se quieran hacer al proyecto, bueno, evidentemente se pueda dar el debate. Cuando inicié este informe, traté de transmitir que era necesario acordar un contexto, que era necesario que nos pongamos de acuerdo en que hay una pandemia, que es global por definición, como decía el senador Tayana, que esa pandemia está golpeando a nuestro país, que esa pandemia está golpeando en la segunda ola de contagios a nuestro país, que estamos todos trabajando para ampliar la capacidad de vacunación de los argentinos y argentinas en todo el territorio nacional, que si bien es el presidente el que ha encabezado las negociaciones, en muchos casos, para traer las vacunas al país, y es el que las termina trayendo y distribuyendo en todo el territorio nacional, actuar de modo coordinado con las provincias es lo que viene haciendo que nosotros estemos avanzando en nuestra campaña de vacunación, en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. ¿Y saben qué? La vacuna es la esperanza. Por eso no hay que hacer política con la vacuna. La vacuna es la esperanza. Es la esperanza de que podemos superar la pandemia. Por eso a veces somos vehementes. Pero la vacuna es la esperanza. Y atacar la vacuna es atacar la esperanza de los argentinos y argentinas. Todos queremos superar la pandemia. Todos queremos poder desplegar la agenda de gobierno a la que el presidente y la vicepresidenta se comprometieron allá en octubre del 2019. Esa es nuestra tarea, militante diaria, pero fundamentalmente es nuestro compromiso político. Por eso me parece que no tenemos que caer en desviaciones que lo único que buscan es generar discordia entre los argentinos. Me parece que nosotros tenemos la posibilidad de encontrar ámbitos de discusión y de debate, y de acuerdo si fuera posible, pero de discusión y de debate franco, y de discusión y de debate de ideas y de propuestas, no de descalificaciones personales, que tantas veces vemos que termina siendo la argumentación de muchos. Me parece fundamental que en una casa de la democracia como la que estamos hoy, se vuelva a poner en eje la discusión política como parte de una instancia de revalorización de la democracia, que se ponga en eje que la discusión política, la discusión de ideas tiene que ser un debate franco y que no necesariamente vamos a ponernos de acuerdo, pero que sí seguramente vamos a poder tener una postura más constructiva para salir del peor momento que conoce y que registra nuestro país en términos de pandemia en los últimos años. Estamos en una situación de altísima gravedad sanitaria. Distintas provincias están en alarma epidemiológica, distintas provincias están transitando la segunda ola de coronavirus con una tasa de ocupación de las unidades de terapia intensiva muy estresadas, casi al borde, a pesar del esfuerzo de la infraestructura que se ha hecho en todo este tiempo. Tenemos que reconstruir esa posibilidad de encontrar puntos de acuerdo y decir que con la pandemia no se haga política, y decir que con la vacuna no se haga política. Que se haga política con cualquier otra cosa. Las elecciones van a venir. Y ahí seguramente vamos a estar compitiendo. Pero compitamos desde un lugar saludable, que le demos certezas a la ciudadanía, de un lugar que discute y debata proyectos de país, discute y debata propuestas, pero que no ataque a la esperanza de la Argentina, que es la vacuna. Las vacunas van a seguir llegando. Y cada avión que llega es una bocanada de esperanza para todos y todas. La vacuna va a seguir llegando y cada vacuna que llega nos aproxima cada vez más a esa vuelta de página de la pandemia. Y eso es
el marco de esperanza que tenemos que poder infundir, no desde el gobierno, desde la dirigencia política. Creo que es tan necesario encontrar un diálogo político fecundo que avance en esa lógica, que avance en la línea de la reconstrucción de un país que se quiere poner de pie. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete.